Muy buenas tardes. Nos encontramos en el AMA Museo, Museo de las Américas. Estoy junto a la profesora Emmanuelle Sinardet, directora del Centro de Estudios Ecuatorianistas de la Universidad de París-Nanterre. Y a mi izquierda tengo al gran poeta dominicano, el profesor Rey Berroa, de la Universidad George Mason de Washington, con quien vamos a tener un conversatorio en torno a lo que representa la cultura hispanoamericana en los Estados Unidos en esta celebración especial que vamos a incorporar. El AMA, Museo de las Américas, la Organización de Estados Americanos con sede en Washington, nos abre las puertas para comprender y reflexionar sobre la riqueza de su acervo artístico y describir algunas pautas de cómo surge esta institución, sus artífices, la ilusión de personalidades que han hecho de este lugar no solo un repositorio de arte, sino una institución que se creó con la ilusión y la emoción efusiva de latinos apasionados por la integración de las naciones que une en un solo lenguaje en común, el español, el castellano. Emoción. Como tomo la palabra hoy en este bellísimo lugar, el Art Museum of the Americas, y les estoy a todos muy agradecida. Es aquí un espacio que desde el año 76 expone la diversidad, la riqueza, la vitalidad de las artes visuales del continente americano y del Ecuador también. Y precisamente hablo aquí en mi calidad de directora del Centro de Estudios Ecuatorianos, un centro de investigación de la Universidad París-Nanterre en Francia, en París, que celebra sus 50 años de existencia. Y el AMA nos ofrece una colección que es un legado vivo y suscita realmente en el público la emoción y alimenta esta reflexión para futuras generaciones. De nuevo, todo mi agradecimiento al museo y también a la invitación que nos hizo. Gracias, realmente fundamental reconocer toda esta labor del AMA porque realmente ha contribuido a preservar un patrimonio fundamental. Y justamente eso fue también otro proyecto que nos unió a Rey, a Emmanuelle, y es la magia de la amistad lo que surge. Nació un proyecto con una gran compañera a la que admiro mucho, la gran poeta y traductora italiana Brigidina Gentile, con la que llevamos el proyecto de Babel, Poesía Multilingüe, y fue una colaboración maravillosa. Son las cosas más mágicas que surgen. Estamos hablando de arte en el AMA Museo y de pronto esto nos une a los tres. El proyecto Babel, Poesía Multilingüe, que también tiene la filosofía que Rey comentaba, hacer de la poesía de los poetas que vayan en esta diversidad cultural. Me encantaría, Emmanuelle, como les comenté, este es proyecto con mi compañera Brigidina Gentile, una extraordinaria antropóloga, poeta y traductora que está haciendo una gran labor de traducir los poemas de muchos hispanos para darlos a conocer en Italia. Realmente con ella llevamos muchísimos proyectos y Emmanuelle hizo el prólogo de este primer libro. Emmanuelle, nos encantaría que nos leyera. Voy a leer en francés. Muy bien, unas claro. Estamos hablando de un increíble escritor francófono, Amin Malouf, Le dérèglement du monde, que conoces bien. Le moment est venu de transcender toutes les différences, d'apprivoiser leurs apports, d'étendre au monde entier les bienfaits de chacune et de diminuer leur capacité de nuisance, pour bâtir peu à peu une civilisation commune, fondée sur les deux principes intangibles et inséparables que sont l'universalité des valeurs essentielles et la diversité des expresiones culturales. Entonces me pareció adecuada y sin traducción, gracias a las editoras por haber conservado así ese texto original, para ilustrar efectivamente esta ambición que tiene el proyecto que lleva a cabo Mónica. Entonces el título de este poemario, Babel,
poesía multilingüe, multicultural poetry, que reúne textos en 4 idiomas escritos por autores de distintas culturas, pues capta de inmediato nuestra atención como lector. Fue en mi caso cuando leí el manuscrito. Evoca este célebre mito bíblico que simboliza la fragmentación, la incomunicación y en realidad evoca la imposibilidad de alcanzar la comprensión mutua. Y se ha convertido incluso en una metáfora del caos lingüístico, de desorden, ¿no? Aquí, precisamente, este concepto remite a la incomprensión idiomática, pero aludiendo aquí no a la desorganización o a la cacofonía, sino al reto de encontrar unidad en la diversidad. Y precisamente este libro nos invita a vislumbrar una unidad que, a pesar e incluso gracias a la diversidad de lenguas, pues constituye como que un testimonio proyecto de la capacidad humana para lograr la comprensión mutua. La diversidad cultural en tu proyecto es el caso también, Rey. Aquí no se concibe como un obstáculo insalvable, sino que deviene en una metáfora poderosa de la pluralidad de visiones del mundo que pueden coexistir, incluso interdialogar en unidad reconciliadora y pacífica. Entonces, este poemario, insisto, es el fruto de una labor artística conjunta con diferentes poetas de diferentes tradiciones literarias y de culturas. No los voy a citar a todos acá, pero vienen de Estados Unidos, Ecuador, Italia, vienen también de Egipto. Son 4 autores y lo que hacen es precisamente demostrar que la poesía es una herramienta de resistencia y activismo capaz de generar empatía y entendimiento en contextos multiculturales. Juntos, tú, Mónica, que eres una de los autores, Bob Holman de Estados Unidos, Brigidina Gentile de Italia, Aber Abdel Hafez de Egipto, pues lo que hacen es crear puentes entre culturas. La traducción aquí es también la herramienta que permite la comprensión lingüística, pero favoreciendo un diálogo dinámico intercultural. Lo que sugiere aquí la diferencia cultural es que es una fuente inagotable de enriquecimiento y transporta también ideas, imaginarios que crean encuentros culturales. Entonces la traducción es aquí un tema que aparece detrás de esta dinámica porque el lector, y está muy bien hecha, el lector puede percibir afinidades que emergen de las distintas voces poéticas y de sus procedencias. Entonces, no sé si entro en todas las temáticas desarrolladas, invito al público a que lea aquel bellísimo poemario, pero lo interesante es que reconcilia aquí esta obra la tensión entre diversidad y unidad, apuesta por lo que Enrique Dussel denominó lo pluriversal. Para mí esta obra es pluriversal. Se alinea también en este proyecto emancipador que teorizó Ramón Grossfogel. Aboga por una universalidad que incluya las particularidades lingüísticas, culturales, epistémicas también, y desafía la idea de la universalidad impuesta muchas veces por naciones colonizadoras, y Francia fue una de estas, ¿no? Desde la poesía, desde las artes. Ofrecen aquí estos poetas una visión que celebra la coexistencia de culturas, de cosmologías, pero sin nunca mostrar ninguna supremacía de una visión sobre las demás. Así que
hacen suyas estos poemas, las bellas palabras de Amin Maalouf. Voy a traducir rápidamente una frase en español que él escribió, es que construyen una civilización común basada en los dos principios intangibles e inseparables que son la universalidad, pero de los valores esenciales, y la diversidad de las expresiones culturales. Excelente. Sí, de verdad que ha sido una sorpresa enorme porque además en el libro Babel tenemos en la contraportada un texto muy claro de Carlos Aguasaco y Rey. Rey, nos encantaría tu texto porque realmente es un gran aporte justamente después de toda esta vivencia y todo esto que tú estás haciendo. De toda esta, no solo del discurso, sino de la práctica entre nosotros. Ya cuando Mónica me envió este texto, yo creo que deberíamos leer en la lengua que sea. Las palabras tienen siempre su propio sistema cíclico, con el cual logran el inmenso y asombroso poder de transformarlo y sacudirlo todo. Los días y las noches, la historia que vivimos y la que soñamos, nuestra relación con los otros seres vivos o no vivos, el árbol o el perro, el agua o la piedra. A través de la multiplicidad de voces del conciso mundo de Babel, poesía bilingüe, multilingual poetry, la poesía se convierte en el logosistema que dilata y prolonga la conciencia de la humanidad. Y voy a leer un poema de Brigidina, sí, por favor. Y después tú lees un poema tuyo. Es un trato del tema, pero no directo, sino de una manera, come dice il poema. La moglie di Lot. Nessuno conosce il mio nome. Io sono la moglie di Lot, colei che non ha resistito e si è voltata a guardare indietro. Sì, mi sono voltata indietro, verso il passato. Il presente mi spaventava. Il futuro, chissà. Sono una donna e non lo sono più. Sono una statua di sale. Non si voltò forse Orfeo per guardare Euridice? E lei restò per sempre nell'Ade. Io mi voltai e venni trasformata per questo in una statua di sale. E nessuno mi ricorda col mio nome, se non come la moglie di Lot. Perché non posso avere un nome? Mi chiedo. Vi chiedo, sono una donna con la forza e le debolezze, il cuore e l'animo di tutte le donne, sono uguale e così diversa da tutte le donne di ieri e di sempre. Ho ancora indosso le lunghe vesti a coprirmi il corpo che è sempre giovane, sempre bello. Che cosa mi rende diversa? Eppure io sento in questa prigione di sale il mio cuore battere e i miei pensieri vibrare. Sento il fuoco, l'energia del desiderio, perché sono stata disobbediente, perché ho usato la mia testa, perché sono curiosa e voglio capire e voglio decidere. Per questo non sono più una donna. Non mi è permesso. Io sono la moglie di Lot. Vi dice qualcosa Eva? Lei ha disobbedito come me. Il serpente? No, non entra nulla. Eva ha fatto quello che desiderava. Ha scelto. Io desideravo voltarmi per guardare un'ultima volta ciò che avrei voluto lasciare per sempre. Volevo conservare negli occhi e nel cuore la mia casa. Qualcuno aveva deciso anche per me e senza darmi spiegazioni. Qualcuno aveva e ha ancora il potere di decidere sul destino delle donne. Ma io, dalla mia prigione di sale,
Riesco a gridare la mia rabbia, il mio desiderio di giustizia senza ricorrere a guerre e distruzioni. E nell'immobilità io viaggio. Posso attraversare oceani e continenti e posso far sentire la mia voce più veloce dal raggio di luce e più forte nel rombo del tuono. Io non ho tradito nessuno, non ho tradito nemmeno me stessa. Ho fatto una scelta e per questo, per aver deciso, non sono più una donna. E vi chiedo, qual è il mio nome? Nessuno conosce il mio nome. Io sono la moglie di Lot. Para los que danzan, mansamente en la ciudad se arrastran los fantasmas, al rumor de voces confundidas despiertan al crepúsculo. En aquellas calles verdes, marrones, amarillentas, flotan los objetos que se persiguen moribundos de tanto regurgitar la euforia contenida. En descompuestas figuras humanas que se yerguen inconscientes, ante el huracán intentan flotar sobre los despojos de sí mismos, dejando el ímpetu del gozo que salió de excursión en un cúmulo de ansias contenidas. En Tribeca quedó el lapsus de la presteza cotidiana que se refleja tras cromosaturados espacios que duermen al primer movimiento. La belleza empieza a huir sigilosa en la noche. En el Soho, la conciencia cruzó de esquina. El instinto se alejó de su propia sombra y tomó un descanso en las desiluminadas flores de Jeff Koons. En Chamber Street se repiten aquellos movimientos grabados en esa esquina azulada, morada de imágenes impresas del arrebato de Toulouse-Lautrec, de Moulin Rouge, de Dance, que lucen en la sangre oxidada de la noche exhausta, con tímidos grabados de ausencia de memoria. El vicio observa y confunde. El simple espacio donde se empieza a volar, déjà vu de días y horas, de instante en microsegundos. Nunca sabré en qué orilla se confunde la persona y el personaje. Un cálido beso me despertó a la realidad. En el Met, aquellos fantasmas seguirán danzando. Una voz sigilosa me recuerda que van a cerrar el museo. Del Met a la ama. Sí. O sea, del Met a la ama. Como decimos en francés, la boucle est bouclée. Sí. Es esta fusión entre el arte y la literatura lo que nos permite estar aquí. En torno a esto. Y Ray, las experiencias también que tú tienes, tus palabras, tus anécdotas. Bueno, agradecer a Manuel, muchas gracias por este alumbramiento que nos abre puertas a los que conocemos. Hemos visitado el museo anteriormente y además a los que no lo han visitado como un acicate para venir a buscar estas expresiones de diversidad cultural como un espacio de lucha, de lucha de mantenimiento. Tú has estado haciendo algunas presentaciones aquí. Me gustaría que nos hagas esta pequeña introducción, las primeras conexiones tuyas con el AMA. Mi primera conexión con el AMA fue nada más llegar aquí a la zona de Washington en 1984 para el centenario, se estaban preparando el centenario de Pedro Enríquez Ureña, el gran humanista dominicano y del continente. Y me invitaron a una conversación
sobre la figura de Pedro Enríquez Ureña, el gran humanista dominicano y del continente. Y me invitaron a una conversación sobre la figura de Pedro Enríquez Ureña, y eso me dio pie a mí, porque en ese momento yo estaba precisamente preparando el número especial de la revista iberoamericana sobre la literatura dominicana, que después se publicó el volumen que reunía mis conversaciones y un trabajo de un profesor que estaba enseñando aquí en la Universidad Católica, Roberto Hosben, que después se regresó a Chile cuando Chile abrió las puertas a todos los profesores que se habían ido. Y la segunda vez fue invitado por el agregado cultural del Uruguay, que ahora no recuerdo su nombre, que quería celebrar el centenario de Mario Benedetti. Y en una conversación en la OEA, precisamente, me dijo: ¿y por qué no das una charla sobre Benedetti? Digo, perfecto. Entonces vinimos aquí e hicimos esta presentación. Bueno, yo voy a hablar de algo diferente, pero no diferente, porque al fin y al cabo la poesía es pintura, la pintura es poesía. Y en cierta manera lo que yo voy a presentar ahora es una simbiosis, un encuentro extraordinario de una expresión artística que es la poesía, que implica el acto de performatividad, que es la presentación de la poesía a nivel público, no solamente al otro nivel, que es el que nosotros más estamos acostumbrados, que es el de la soledad del creador que produce el texto y la soledad del lector que se enfrenta a lo que dice el texto. Nunca lo que dice el poeta en un texto es lo que va a captar el lector, porque las experiencias son diferentes y porque el acto de creación de ese texto o de esa obra literaria o de esta pieza musical, que podríamos hablar de la música también, que no hemos tocado ahora aquí, pero podríamos hablar de tanto de los músicos de la experiencia clásica como de la experiencia folclórica, de la música nativa, en quechua, etc. La ponencia que presentara era algo relacionado con el Día Mundial de la Poesía, y el título que le he dado a esto es Día Mundial de la Poesía, breve crónica de un festival inolvidable. Desde 1992 en el Teatro de la Luna en Washington, D.C. y desde 2002 también desde la Biblioteca del Congreso en los Estados Unidos, poetas de distintas naciones e Iberoamérica y voces se juntan para celebrar con lecturas y conversatorios abiertos al público la belleza, la magia y el poder transformador del arte, en especial de la poesía. A esta cita anual le hemos dado el variopinto nombre de Maratón de la Poesía. Y ahora tú entiendes, porque yo digo maratón y ya se entiende de lo que yo estoy hablando, pero en realidad no se... Como asesor literario del teatro, yo he sido el responsable de convocar y conducir el maratón durante sus 33 años de vida, al tiempo que preparo y publico también una suculenta antología del grupo de poetas participantes de cada año. Para la portada de ese libro, invito a algún pintor representativo del mundo hispano a que me permita utilizar una de sus obras y, de ser posible, entrevistarlo al pintor y presentar al público esa entrevista como parte de la antología. Este es el caso de la última antología de 2024 que tiene un dibujo de Miguel Carini, un pintor argentino radicado en Granada, en España, y que, como se puede ver en este dibujo, el lienzo en el cual aparece el dibujo es una caja de té, producto de la pandemia. Al llegar la pandemia, el pintor no sabe dónde, no puede salir a comprar material y entonces
va a buscar donde pueda encontrar cajitas de té, cajitas de tuna, es decir, cartones en blanco donde se pueda reproducir. Y después, al final, yo invito al pintor a sentarse conmigo para entrevistarlo y hablar sobre la experiencia de la pintura. En este caso, el tema era Autorretrato de Miguel Ángel Carini. Es una entrevista de más de 20 páginas en que hablamos de todo, sobre todo de todo relacionado con la experiencia de la pintura. Con la llegada de la pandemia y sus restricciones en la primavera de 2020, el Teatro de la Luna tuvo que adaptarse a la transmisión en línea y con el apoyo de entidades como la Biblioteca del Congreso, mi universidad, George Mason de Virginia y la Casa de la Cultura El Salvador, reunimos un equipo técnico profesional que llevó a cabo un rotundo maratón que nos permitió continuar la coordinación y presentación de esta fiesta de la poesía y del arte en español. Esta experiencia fue también capital al momento de decidir la creación del festival, el Día Mundial de la Poesía, del cual voy a hablar ahora. Al coincidir el 21 de marzo de 2022 con los 35 años de la fundación del Festival Arte Vivo de la ciudad de Santiago en la República Dominicana, su festival que cubre todas las artes, pintura, escultura, música, etcétera, teatro, y la proclamación del 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía por la UNESCO en 1999, el 13 de febrero de 2022 recibí una llamada del poeta dominicano Fernando Cabrera en calidad de miembro fundador y presidente de Arte Vivo, Festival de las Artes de Santiago. Santiago es la segunda ciudad más importante del país. Para sugerirme que juntáramos fuerzas para celebrar los 35 años de su festival. Yo les respondí que ese mismo año el Maratón de Poesía del Teatro de la Luna celebraba 30 años de existencia y que podíamos pensar en celebrar juntos 65 años de manifestaciones culturales. Fernando me hizo notar que la exitosa experiencia que el Teatro de la Luna había adquirido desde el 2020 a raíz de las restricciones generadas por la COVID-19 para la realización de nuestro evento anual, utilizando diversas plataformas de Internet, podían ser imprescindibles para armar algo de esa dimensión. Yo aduje al principio que apoyaba lo que se hiciera, pero que no iba a poder involucrarme totalmente en los planes, pues estaba con un proyecto de investigación en mi universidad. Yo había presentado un proyecto de libro que se llamó, porque claro, ahora yo estoy en muchas cosas, que se llamaba Poéticas Heréticas, un estudio de la perspectiva de la poesía como un acto herético desde tiempo inmemorial, que por eso los poetas son expulsados de la República, porque eran herejes al pensar que Platón quería presentar. Por otro lado, le dije a Fernando, nos quedan menos de 6 semanas, sería imposible hacer algo maravilloso, extraordinario, en tan poco tiempo. Fernando me contestó de inmediato que si yo no participaba y dirigía el proyecto, no se iba a hacer nada, pues mi experiencia con poetas y festivales del mundo era imprescindible para la tarea. No me quedó más remedio, después de ir y venir, no me quedó más remedio que aceptar el reto sin saber en lo que me estaba metiendo. Y le añadí otro reto más. Le dije, acepto, pero con una condición. Si el 21 de marzo es el Día Mundial de la Poesía, tenemos que entregarle las 24 horas del día a la poesía. Pero no únicamente eso. Vamos a invitar poetas de Iberoamérica, de Europa y del mundo entero. Al otro lado del hilo telefónico hubo un silencio de 5 o 6 segundos que al final se rompieron con esta frase: ¿estás loco? ¿Cómo vamos a hacer eso en 5 semanas? Sin pensarlo siquiera le contesté: no lo sé, pero lo haremos. Y lo hicimos.
Un par de días después, yo escribí un breve mensaje de invitación a casi un centenar de festivales de poesía de todas partes del mundo, en muchos de los cuales yo había leído mi obra. Se corrió la voz entre poetas de todas partes de que desde el Teatro de la Luna y la Universidad George Mason de Virginia en la zona de Washington, D.C., y desde el Festival Arte Vivo y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago en la República Dominicana, dos locos planificaban la utopía de unir a todo el planeta en la experiencia nunca antes vivida de 24 horas continuas de arte. Poesía y pintura, poesía y música, poesía y vida. El 21 de marzo de 2022, durante los 1440 minutos de ese día, que mediaban entre esa medianoche y la siguiente del 22 de marzo, el mundo entero estuvo pendiente de la voz de sus poetas. Según los contadores situados en la imagen de nuestro canal de YouTube y Facebook, que no son de fiar demasiado, ese día habían desfilado por la pantalla un total de 410 poetas originarios de 52 países, leyendo unos 1.100 poemas en 16 lenguas diferentes. Este es el testimonio, la antología de ese primer festival, Living Voices, Voces Vivas, Voix Vive, y este es el testimonio del festival, del segundo festival de 2023, que estaba titulado Humans Again, porque el festival tiene un lema cada año y este festival era la poesía contra la inteligencia artificial. Humanos nuevamente, Humains à nouveau. Seguimos en esta tarea. La hazaña se ha seguido y se seguirá repitiendo el 21 de marzo de cada año con más países y más lenguas. De hecho, aquí aparecen 52 lenguas, haciendo viva la rica diversidad y extraordinaria belleza y profundidad de las formas expresivas del arte verbal de toda la humanidad. Extraordinario, o sea, realmente es una labor increíble. Y bueno, ¿algún comentario de esta experiencia, Emanuel? Sí, me llama la atención la voluntad de crear diálogos entre no solamente géneros, sino también idiomas. Y yo tengo una curiosidad, entonces cada poeta viene y lee sus textos en su idioma o también puede escoger otros textos. Exacto. Pues no. Los poemas tienen que ser del poeta, de la persona que lee el texto. La persona puede elegir leer el poema en su lengua original y se acabó, porque lo que nos interesa es la celebración de la experiencia lingüística a través de la poesía. Para la antología, por otro lado, por el hecho de que la antología la vamos a publicar, yo le pido a los poetas que presenten sus poemas preferiblemente en la lengua original y una traducción en español, inglés o francés, que son las 3 lenguas oficiales que tenemos. Podíamos haber escogido el chino, quizás el portugués, pero al final nos quedamos con esa dimensión tridimensional de la que tú hablabas, solo que en este caso es español, inglés y francés. Y la mayoría de los poetas prefieren utilizar el inglés por razones prácticas. Yo les digo siempre que nosotros preferimos que el poema esté diseñado, porque este libro está extraordinariamente diseñado por
una diseñadora gráfica que ha obtenido premios importantísimos en la República Dominicana y que ofreció su arte gratis. Porque el diseñar un libro como este, yo no sé si ustedes han tenido esta oportunidad, pero no solo el trabajo, es el costo. Porque el trabajo, si tú tienes los recursos financieros, no importa, lo pagas. Pero es lo que costaría hacer algo así, con las imágenes a todo color y con un diseño en que los poemas aparecen. Este es coreano e inglés, que él prefirió hacerlo. Esta es china e inglés. Este Floriano Martins, que es portugués y español. En algunos casos, muchos casos si yo veo que hay un poema de interés, lo traduzco yo mismo. Sí, y es maravilloso realmente lo que tú comentabas. Es un evento de arte, poesía, escultura, de las artes y sobre todo de la humanidad, del sentirnos vivos. Y también... déjame añadir algo, que cada año, ahora que hemos estado hablando de Estuardo, cada año hay un componente de poetas del Ecuador. Este año tú coordinaste un grupo de Ecuador y un grupo en lenguas indígenas, que es otro elemento extraordinario. Uno de los elementos que yo intento hacer es recuperar las lenguas indígenas. Muchas veces los indígenas piensan, pero quieren oír, pero por favor, sí, porque es regresar a aquello que perdimos. Recuperar algo. Hemos completado el círculo. Comenzamos con el museo y cerramos con el museo. Muchísimas gracias a todos por este momento. Gracias, Rey. Gracias, Emanuel. Gracias por la oportunidad de organizar una celebración tan fantástica de los 50 años del Centro de Estudios Ecuatorianos. Pero además en 3 días. En 3 días.